Hermanos, Dios les bendice. ¿Cómo han estado? Qué bueno es tenerlos aquí con nosotros. Qué bendición. Quiero que abran sus Biblias en el Salmo 199. Vamos a darles algún tiempito. 99. Salmo 99. Disculpen, hermanos. Vamos a dar algún tiempito para que los hermanos se vayan conectando. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, para sus familias. Dios les bendice, Dios les guarde, Dios cuide siempre de ustedes y de sus familias. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles donde debemos de cuidarnos. La recomendación de hoy es a cuidarnos. Bueno, Salmo 99. Si puede invitar a los que están a su lado, a su familia, que les acompañen, sería muy bueno. El Salmo 199 dice así: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alá en tu nombre, grande y temible es el Santo. La gloria del Rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocan su nombre. Invocaban a Jehová, y Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú le respondías, que fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Vamos a repetir el Salmo 199, el verso 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Gracias a Dios por su palabra. Gracias porque tenemos un Dios grande, un Dios santo, un Dios que perdona, que restaura, un Dios grande y poderoso, un Dios que cuando clama, Él nos oye. Vamos a orar, vamos a presentar esta reunión ante su presencia, vamos a darle gracias al Señor por habernos llamado a estar con Él. Oh Dios, gracias por estos momentos tan especiales, gracias por tu palabra leída, gracias por cada uno de nuestros hermanos que se están conectando, que están pendientes de la transmisión. Te pedimos que seas tú bendiciéndoles, ayudándoles, fortaleciéndoles, que tu gracia y tu misericordia les acobije siempre. Oh Dios, exaltamos tu nombre, te damos gracias porque tú has perdonado nuestros pecados, porque tú has obrado conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia y no conforme a nuestras obras. Gracias por ayudarnos, gracias por acompañarnos. Oh, exaltamos tu nombre, Señor. Reconocemos que solo tú eres Dios, que tú eres hacedor de maravillas, que todo lo que nos rodea, que todo lo que tenemos es gracias a ti. Gracias a ti por la bendición, Dios. Te damos muchas gracias. Gracias por cada uno de los hermanos que se están conectando, que se van a conectar, seas tú bendiciéndoles y ayudándoles. Oh Dios, que la palabra que hoy se expone sea para tu gloria, para tu alabanza y para bendecir a los hermanos y amigos y familia que nos escuchan. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Mi deseo siempre es que estén bien. Bien porque el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Él es nuestra bendición. Así estemos en crisis, estemos en problemas, estemos enfermos, así estemos en escasez. Él es nuestra bendición. A Él le alabamos, a Él le exaltamos, a Él le glorificamos, porque a Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Mis amados, hemos entrado a una etapa que se llama aislamiento selectivo.
Y aunque ya tenemos libertad de salir, de pasear, de ir a los centros comerciales, de ir de turismo, viajar por las carreteras, visitar a nuestra familia, es decir, hay mucha libertad, y entonces en este momento la nación, y en este caso Cartago, después de estar encerrado más de 5 meses, pues lo más seguro es que nos vamos a desbocar a la calle. Yo hoy no salí al centro, no sé cómo estaría, pero me han informado que hay ciudades donde están muy invadidas las calles de gente, y es un peligro. Es un peligro, es donde nos tenemos que cuidar y obedecer al protocolo de bioseguridad que da el Ministerio de Salud. Entonces debemos de esperar en Dios, Él nos guarda, Él nos sana, Él nos ayuda, pero nosotros debemos de poner de nuestra parte y es cuidarnos. Y el protocolo es siempre la desinfección y usar el tapabocas, lavarse las manos, recomienda lavarse las manos al llegar de la calle, más bien estando en la calle, guardar la distancia de 2 metros, y al llegar a casa recomiendan cambiarse la ropa, bañarse, en fin, para no de pronto traer el virus a la casa, porque aunque hayan dado libertades, el gobierno haya dado libertad, el virus sigue ahí sigue el COVID sigue vivito ahí, entonces es muy peligroso. Alguien decía de que el COVID no se ha ido, más bien nos dieron libertad de ir a buscarlo, nos dieron libertad de ir a buscarlo. Entonces nosotros somos sabios, el Señor dijo que debemos ser sabios, debemos ser prudentes, no debemos salir a buscarlo, salir a nuestras diligencias, a lo necesario, lo que sea la prioridad, y luego, vuelvo y lo repito, perdón la redundancia, con los protocolos de bioseguridad. La iglesia, por el momento, el lugar de reunión, no lo vamos a abrir porque nos han recomendado esperar un tiempo a ver cómo evoluciona la situación. Así que por el momento nos seguimos reuniendo por este medio. Y usted en su casa ore, clama a Dios. Yo siempre le he dicho, las puertas de la capilla son las que están cerradas, pero la iglesia no ha sido cerrada. Usted tiene el corazón abierto hacia la palabra del Señor, tiene su corazón abierto hacia la fe, porque es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Me entienden, hermanos? Esto es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y vivimos por fe, y la fe la tenemos en nuestra casa, en el trabajo, en el camino, donde quiera que estemos, y cuando nos congregamos, que es muy bueno reunirnos, y nos reunimos en fe, alabar y glorificar al Señor, pero hay que esperar el tiempo, porque todo tiene su tiempo. Usted dirá que hay grupos que se están reuniendo, que se reúnan, pero nosotros todavía no lo vamos a hacer. Decía enviando un mensaje, me parece que había ayer, al grupo Fe y Esperanza, que es por amor a ustedes, por amor al prójimo, para cuidarnos los unos a los otros, para que no vamos a resultar contagiados con el virus, porque les repito, él sigue vivo y eso se va a incrementar. Entonces, hermanos, cuidémonos, clamemos al Señor que nos ayude para cuidarnos, para ser prudentes. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a meditar un momento en la palabra del Señor, y usted envíenos sus peticiones. Ya tengo aquí 2 peticiones que nos han hecho llegar. Entonces, si es enfermedad, si es un problema, si es una deuda, cualquiera que sea la dificultad que usted tiene, háganlo saber, pero háganlo por el medio, escríbanlo en el Face, porque hay veces nos dicen de la petición, nos damos cuenta de ellas cuando ya pasó la reunión de oración, nos pasó la reunión y nos damos cuenta que la petición no. Hagan el transcurso de la reunión para así poder nosotros mirar y orar por ella al final de la transmisión. Así que les saludamos en el nombre del Señor, muy contentos de poder estar con ustedes nuevamente. Así que abran sus Biblias
en el libro de Hechos, libro histórico donde nos narra Lucas la historia de la iglesia primitiva. Entonces, Hechos, capítulo 10, y vamos a leer del 1 al 4, Hechos capítulo 10, del 1 al 4. Estamos disfrutando de una noche fresquita, al menos aquí donde vivo yo está fresquito, no sé de donde ustedes, pero muy agradable, el clima fresco. Y en Hechos capítulo 10, del 1 al 4 nos dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Y él, mirándole vivamente y atemorizado, dijo: ¿quién es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Muy bien, mis amados. Oremos otro poquito. Señor, en esta noche estamos delante de ti para exponer tu palabra. Te pedimos que nos dé sabiduría. Te pido que el Espíritu Santo sea dirigiéndonos, sea guiándonos, tomando nuestra mente, sea hablando a través de nosotros, al pueblo, a tu iglesia, a los que nos escuchan. Y que sea esta palabra corriendo y sea glorificada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Título del tema entonces es: características de un creyente piadoso. Características de un creyente ¿qué? Piadoso. En realidad, si hablamos de Colombia, todos los colombianos decimos ser creyentes. Mayormente creyentes en Cristo Jesús. Creemos que Él nació en Belén de Judea, de la Virgen María, que fue crucificado, muerto y fue sepultado, como dice el credo. Eso lo creemos. Y otros creen otras cosas, son creyentes, pero en otras cosas. Pero los creyentes en Cristo Jesús, hay mucha clase de creyente en Cristo Jesús. Y una cosa es ser creyente, que quede claro. Una cosa es ser creyente normal, y otra cosa es ser creyente piadoso. Decir soy creyente es fácil, pero profesar la piedad, quién sabe si tú la profesas o yo la profeso. ¿Qué es profesar la piedad? ¿Qué es ser piadoso? Oímos mucho acerca de la piedad, pero no sabemos muchas veces qué es lo que quiere decir. Entonces, características de un creyente piadoso. Y vamos a mirarlo en 4 punticos, muy sencillo, 4 punticos. Entonces, primero, un creyente piadoso es temeroso de Dios. Primero, temeroso de Dios, pero no es ese temor que infunde miedo, de mirar a Dios como un ogro, como un regañón, un Dios que castiga. Él más bien disciplina a sus hijos, disciplina a su pueblo, disciplina al mundo. Más bien esto de la pandemia es una disciplina de Dios al mundo para que volvieran los ojos a Él un poco, y en realidad muchos han vuelto los ojos a Dios. Ojalá que usted que está viendo, amigo, usted haya vuelto los ojos a Dios, haya vuelto los ojos a Jesucristo. Entonces, un cristiano piadoso es temeroso, recuerden, no temor, miedo. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, Proverbios 1:7, y lo quiere apuntar. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Mi esposa lo tiene aquí, lo va a leer. Hermanos, Proverbios 1:7 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, aquí
Nos dice el capítulo 10, verso 1, había en Cesarea, una ciudad, un pueblo, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, es decir, un capitán romano que tenía a cargo, comandaba 50 soldados, y características de este hombre era que él era piadoso, pero miren lo que había en él, un hombre piadoso, era temeroso de Dios. Aquí dice temeroso de Dios, ya el versículo 2, miren, lo hubiera iniciando el verso 2, dice piadoso, temeroso de Dios. ¿Cómo es que titula el tema? Características de un creyente piadoso. Aquí encontramos en Cornelio un creyente piadoso, porque es temeroso de Dios. Repito, no el temor de miedo, sino que el que le teme a Dios sabe que Él está en todo lugar, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. En este momento, aunque muchos no lo crean, el Señor está aquí, en medio de nosotros, está en medio de ustedes. Él está contemplando a los buenos y los malos. Entonces, al saber eso, que a Dios no se le oculta nada, entonces nosotros nos comportamos bien. O sea, de Dios no nos podemos esconder porque Él nos ve. Ese es nuestro temor, un temor reverente. Ese temor reverente nos lleva a adorarle, a glorificarle, a darle gracias, a invocarle, a cantarle. Ese temor lo expresa un creyente piadoso. Segundo, es ejemplo a su familia. Un cristiano piadoso es ejemplo a su familia. ¿En qué? Dice aquí el verso 2, capítulo 2, capítulo 10, el verso 2 dice piadoso y temeroso de Dios. ¿Con qué? Con toda su casa. Con toda su casa. ¿A qué le suena a usted con toda su casa? Con toda su familia. Con toda su familia. Es decir, que lo que ellos, la familia de Cornelio había visto en él, ellos también tenían temor de Dios. Así de pronto ellos no profesaran, no fueran con él a la iglesia, al templo, pero eran temerosos de Dios. O sea, sabían que hay un Dios, sabían que existe un Dios y que ese Dios contempla a todos los habitantes de la tierra. Entonces, este hombre había infundido en su familia el temor a Dios, porque dice que con toda su casa había sido ejemplo. Hay hombres ejemplo a la familia en la Biblia que fueron ejemplo a su familia. Uno de ellos fue Noé. Cuando Dios mandó a Noé a hacer el arca, cuando el diluvio, ¿se acuerdan? La Biblia muestra que él empezó a fabricar el arca, hacer el arca. Dios le dio las dimensiones, le dijo cómo la debía hacer. Y su familia estaba ahí, sus hijos estaban ahí. ¿Por qué estaban ahí? Lo más seguro ayudándole, porque dice que Noé subió con toda su familia al arca. Subió con toda su familia que eran sus hijos, sus esposas, las esposas de los hijos, la esposa de Noé, según eran 8 en total, subieron al arca y él les había infundido el temor a Dios. No era temeroso a Dios con toda su casa, como lo era este capitán del ejército romano, era temeroso con toda su casa. Entonces, ¿cuál es la primera característica de un creyente piadoso? ¿Cuál es? La primera característica de un creyente piadoso es ser temeroso de Dios. Y segundo, servir a Dios con toda su casa, servir a los demás. Es ejemplo a su familia. Ejemplo a su familia. Bueno. Tercero, un creyente piadoso sirve a los demás. Un creyente piadoso sirve a los demás. Les hemos dicho, le he predicado varias veces, que el Evangelio implica servir, porque el Evangelio es Cristo. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Es el mensaje que descendió
del cielo encarnado en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio, y él, cuando estuvo en la tierra, se caracterizó por el servicio, por servir. Y él dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y también dijo, ejemplo os he dado para que como yo hago, ustedes también hagáis. Entonces está diciendo, mis seguidores que van a expresar la piedad o van a ser personas piadosas, le van a servir a los demás en lo que necesiten. Entonces un cristiano piadoso le sirve ¿a quién? A los demás. ¿Y quiénes son los demás? Empezando por su casa, por su familia, porque hay gente que no sirve a su familia, no ayuda a su familia, no colabora en nada. Y la Biblia dice que aquel, en 1 Timoteo capítulo 5, verso 8, léalo usted, esposa, léalo, capítulo 5, el verso 8 de 1 Timoteo. Y entonces ahí nos dice que ¿qué hace? El que no sirve a su familia, ¿cómo lo califica? Capítulo 5, el verso 8. 1 Timoteo 5, 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así canten la alabanza, así dice que ora mucho, que lee la Biblia, que sabe 50.000 versículos de memoria y que no se pierde vigilia, ayuno, pero si no provee para los de la casa, ha negado la fe en quien, en Cristo, y es peor que un incrédulo. Entonces empezamos con servir. Cristiano piadoso sirve primero en la casa y luego sirve a los demás. Hay gente que en la casa es cerrada para un servicio, para un favor, pero de pronto sí lo hace en otra casa, pero porque está en busca de una muchacha, está persiguiendo a una muchacha, está cotizando allí, como se dice, entonces algo le atrae, entonces sirve esa comida, pero en la casa no. Debemos ser acomedidos en todo lugar, servirle a los demás, a nuestra familia, a nuestros amigos y a los particulares cuando sea necesario, cuando tengamos ocasión. Entonces, repito, una característica de un creyente piadoso es temeroso de Dios primero. Segundo ejemplo, ¿dónde? A su familia, en la oración, con su testimonio, su manera de vivir. Y tercero, es una persona servicial. Por eso uno escucha, mire, don Ramón fue una persona muy servicial, o don Arturo es una persona muy servicial. ¿Por qué están diciendo eso? Porque ven que le sirve a los demás, y eso nace del amor que hay en el corazón por los demás servirles. Y cuarto, sígame leyendo el 2, vuelva y lee el 2, capítulo 10 de Hechos, el verso 2, 10:2. Dice así, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Piadoso, servía al pueblo, lo que dijimos ahora, y hacía, ¿qué decía? Y oración, ¿cierto? Sí, y hacía oración a Dios siempre. Siempre, o sea que no hacía oración a Dios los miércoles, cuando es el culto de oración, que el culto de oración son los menos asistidos. No conversa con compañeros pastores, ¿cuál es el culto menos asistido? O sea que va menos gente. El día de oración, ¿cuándo lo tiene? Por lo regular son los martes o los miércoles. Uno lo tiene el martes, otro el miércoles, y va mucho, no van poquiticos, se cuentan en los dedos de la mano porque no nos gusta orar. Pero aquí la característica de un hombre piadoso es que ora, dice aquí que oraba de vez en cuando. No. Siempre. Oraba a Dios siempre. Siempre quiere decir que él obedecía lo que la palabra del Señor dice, orad sin cesar. La necesidad de orar siempre y no desmayar, dice en Lucas 18:1, cuando Jesús refirió esta parábola. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que un cristiano piadoso siempre ora en la casa,
ora al levantarse, al acostarse durante el día, en el viaje, cuando va para el trabajo, ora en el camino, cuando camina, cuando va haciendo deporte, allí ora en su mente. Para orar no hay necesidad de estar haciendo espectáculo, levantando las manos y temblando, no. Ora allí en su interior, en su corazón. Y está el ejemplo de aquel hombre que fueron dos hombres al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo se puso a dar alarde y a hablar, quizás duro, y a decir quién era él en medio de la oración. Jesús dice que cuando oremos no usemos vanas palabrerías y no hagamos alarde en la oración pensando que por eso vamos a ser oídos. No, este fariseo hacía eso, pero el publicano oraba consigo mismo y decía: Señor, sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. O sea, se humillaba. Y así debemos hacernos nosotros, humillados delante de Dios. Entonces, un cristiano piadoso ora a Dios siempre, es decir, es entregado a la oración. No espera el culto, no espera el miércoles, el martes, día de oración para orar, sino que siempre tiene una actitud de oración, de clamor a Dios. Si nosotros oramos, nos humillamos, el Señor derramará bendición sobre la tierra, bendición hasta que sobreabunde, pero nosotros, los llamados cristianos, oramos muy poquito y decimos ser piadosos. Entonces, piadoso implica una devoción hacia Dios y a lo espiritual, y se refleja por la compasión y el amor a los demás. Les voy a repetir: piadoso implica una devoción hacia Dios y a lo espiritual. Una devoción hacia Dios y a lo espiritual, es decir, todo lo que tiene que ver con Dios. Y se refleja por la compasión y el amor a los demás. Se refleja por la compasión y el amor a los demás. Ahora quiero hacerle una pregunta antes de ir a unos pasajes complementarios. ¿Es usted temeroso de Dios? ¿Es ejemplo usted a su familia? ¿Sirve usted a los demás? ¿Es entregado usted a la oración? ¿O solo espera que oren por usted? Pues está mandando razones diciendo: oren por mí por tal cosa. ¿Es usted, mi hermano y mi hermana y mi amigo, el que tiene que clamar a Dios? Y Él tiene la promesa: clama a mí y yo te responderé. Así que vuelvo y les pregunto: ¿es temeroso usted de Dios? ¿Es ejemplo de su familia? ¿Sirve usted a los demás o quiere que nomás le sirvan a usted? ¿Y es entregado a la oración? Si así es, usted puede sentirse un creyente, un cristiano piadoso. Y le repito, piadoso implica una devoción hacia Dios y a lo espiritual, y se refleja por la compasión y el amor a los demás. Ahora miremos unos pasajes complementarios. Por ejemplo, leamos Santiago 2:15 al 16. Y eso lo hace un cristiano piadoso. Santiago 2:15 al 16. Busquen ustedes allá, tienen tiempito. Dos 15 al 16. Bueno, hermanos, vamos a leer en Santiago 2:15 al 16, que dice así: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero si no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, si alguien niega el servicio a otro, el amor de Dios inmorará en él. ¿Será una persona piadosa? No, pero que mantiene diciendo que es creyente, que alaba a Dios, que ora, que ayuna, que está en Biblia, pero no ayuda a los demás. Es un religioso y es un hipócrita. Léame primera de Juan 3:17 al 18. Primera de Juan. Sí, 3:17 al 18. Primera de Juan 3:17 y 18 dice así: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
Amén. Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces espero que esta lección haya quedado grabada en su corazón, no solo por hoy, esta noche, sino siempre. Que un cristiano piadoso tiene unas características importantes y primero temeroso de Dios. Les digo, les repito para que quede grabado. Y es ejemplo a su familia, en su manera de ser, su comportamiento en la oración, y la familia entonces también va a hacer lo mismo, eso se le siembra a él. Y un cristiano piadoso sirve a los demás y es entregado a la oración. Si lo hace usted, si no lo estamos haciendo, les invito a que empecemos a hacerlo y nos convirtamos en cristianos de verdad que practicamos la piedad. Que el Señor nos ayude, que el Señor te ayude y el Señor nos ayude a nosotros. Démosle gracias a Él. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdadera, es maravillosa, y a la vez te pedimos perdón, porque muchas veces nosotros decimos profesar la piedad, pero queda entredicho el temor a ti. Y de pronto no somos ejemplo a nuestra familia, no servimos a los demás. Y la oración, muy poquito, tú lo sabes. Pero ayúdanos, Señor, a tener las características que tuvo Noé y otros hombres del Antiguo Testamento. Y aquí el ejemplo que tomamos hoy, este capitán, siendo un militar, con una disciplina importante y comandante de 100 soldados, pertenecía a un batallón romano, pero que no olvidó ser ejemplo a su familia y no a los demás, porque dice que daba limosnas al pueblo. Así, Señor, que te pedimos que tú seas obrando en nuestras vidas, que esta palabra podamos vivirla, la pongamos en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, vamos ahora a seguir orando por las peticiones. Hermana Rosalba, vuelvo y la saludo. Hermana Rosalba Tamayo, que sé que me está oyendo, porque te digo que se iba a arreglar para estar en la transmisión. Dios me la bendiga a usted y a su familia. Y vamos a orar porque usted tiene la preocupación que su familia está enferma, posiblemente contagiada con el COVID. Entonces, vamos a orar, hermana, y confíe. Para el que cree, todo le es posible. Diga conmigo desde allá, hermana Ronaldo, para el que cree, todo le es posible. Diga conmigo, cree solamente, no dude. Y el que quiera decirlo, cree solamente, no dude. Entonces, oramos, hermanita de hermanos que están en la transmisión. Cierren sus oídos, oramos por la familia de la hermana Rosalba Tamayo. Señor, te presentamos a esta familia que muy seguro están contagiados o están contagiados con el COVID-19. Unos están en París y otros están en España, Señor. Te pido que tú seas obrando desde aquí, unidos con nuestros hermanos que están en clamor, y sé que otros están orando en otros lugares. Señor, te pido que pongas tu mano en esta familia, Señor, por amor a nuestra hermana Rosalba. Te pido que tú seas sanando, tú seas poniendo tu mano sanadora, seas generando tranquilidad, paz en la hermana Rosalba como lo está viendo hasta el momento, y esta familia sea restaurada, Señor, porque este es un virus muy difícil, pero que tú lo puedes quitar, tú puedes guiar con la medicina necesaria para que se aparte este virus de las personas que le da. Te pido por esta familia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermana Claribel, también le saludo, espero que esté conectadita y vamos a entrar a orar juntos por la petición que tiene. ¿Y es por qué? Por una sobrina que vive en España, que está enferma, y entonces ella pide oración. Bueno, no sabemos de qué está enferma, pero el Señor sí sabe. Que probablemente sea el COVID. Entonces,
Vamos a orar para que el Señor sea obrando en la sobrina de la hermana Claribel. Señor, te presentamos a la hermana Claribel y a su familia y a la sobrina que está en España. La hermana Claribel y su familia están preocupados y eso es muy normal, Señor. Te pido que tú seas teniendo misericordia de ellos y sanando, Señor. Enviamos de tu palabra, enviamos palabra de fe hacia España, que tú seas tocando, tú seas ministrando esta sobrina de la hermana Claribel, que tú seas obrando, poniendo tu mano sanadora sobre ella y que muy pronto tengamos buenas noticias de su recuperación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Seguimos orando por la hermana Diana Casas. Pide oración. ¿Por quiénes? Por ella misma, la hermana Consuelo pide oración por Diana Casas. Por Diana. Hermana Consuelo, le saludamos. Está un poco equivocado. Y entonces oramos para que el Señor sea obrando en Diana, tu hija. Entonces, oremos, hermana, conéctese en oración conmigo, con nosotros desde allá, y los hermanos que están en la transmisión también. Señor, mira a la hermana Consuelo que tiene fe, ella cree que tú escuchas, que tú nos oyes. Sí, Señor, gracias. Oh Señor de la gloria, mira esta petición. Obra en Diana, Señor. No sabemos el motivo de Diana, puede ser que está enferma, algún problema, Señor, lo que sea, tú lo sabes. Te pido que tú seas obrando, que tú seas ministrando, que tú seas fluyendo conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, bendice esta familia. En el nombre de Jesús, amén, amén. La hermana Lilia Cubillos, Dios le bendiga, ¿cómo está? Sonriente como siempre, ¿no? Vamos a orar por su cuñada, que también está enfermita. Entonces vamos a orar por ella, hermana Lilia, que es una mujer creyente de fe. Oremos que el Señor hará la obra en su cuñada. Padre, en esta noche te pedimos por la hermana Lilia. Su petición es tu hija, Señor. Te pido que tú seas consolándole, fortaleciéndole y poniéndole fe, así esa fe como un granito de mostaza, que ella pueda creer que su cuñada que está enferma, tiene una enfermedad, tú la sanes, Señor. Extiende tu mano sobre ella en el nombre de Jesús. Tú conoces su problema, conoces cuál es la enfermedad, por difícil que sea, tú la puedes sanar. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Muy bien, seguimos orando. Seguimos orando. Aquí nos llega otra petición. Carlos Rincones. Sí, Carlos Rincón pide oración por un tío de él que está enfermo en la UCI, está en la UCI en España, se encuentra enfermo del COVID. Hoy estamos hablando por muchas personas que están enfermas de COVID, pero para España. Dios todo es posible. Y están en España y oramos por una familia en París, imagínense. Entonces vamos a orar para que el Señor sea obrando en esta petición, en el tío de Carlos Rincón. Está muy grave, pero el Señor puede sanarle. Hay personas que el Señor ha sanado. Oramos, clamamos por otros hermanos, por el hermano de un pastor, el pastor Javier de Pradera, estuvo entubado y ya está sano. Nos ha mandado mensajes 2 veces que está sano, ya salió. Entonces el Señor es grande y misericordioso. Señor, obra en Carlos Rincón. Obra, consuélale, dale seguridad, imparte fe en su corazón para que pueda creer que su tío puede sanar, se puede levantar porque está grave en cuidados intensivos en España. Vienen con, Señor, te pido que tengas misericordia y que llegue la noticia, Señor, que esta misma noche esa palabra de fe llegó hasta esa clínica, hasta esa UCI y fue sanado, fue sanado. Oh Señor, necesitamos que tú
respondas en tu santa voluntad. En el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Aleluya. Oramos por las demás necesidades de tu pueblo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios porque la hermana Joana Andrea Suárez quiere darle gracias a Dios porque ella pidió oración por una niña y ya, gracias a Dios, está muy bien, ya está en casita, entonces ella le quiere dar gracias a Dios por esto. Señor, gracias porque sabemos que tú haces la obra, que para ti todo es posible, Dios. Por eso clamamos a ti en fe, creyendo, Dios. Creemos que tú eres el que puede hacer la obra, porque para ti todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Por eso creemos en ese Dios grande, en ese Dios que da vida, en ese Dios que restaura, que sana. Oh, gracias, gracias. Pedimos por los hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo, por sus familias, seas tú bendiciéndoles, Dios. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, tú conoces sus preocupaciones, tú conoces, Señor, las necesidades que cada uno de ellos tiene. Por eso en esta hora presentamos a cada uno de los hermanos en tu presencia. Que tú seas obrando conforme a tu amor, conforme a tu gracia y conforme a tu misericordia. Les declaramos en bendición, Señor. Seas tú bendiciendo a los hermanos conforme a tu gracia. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Te damos muchas gracias, Dios, por este momento tan especial donde estamos orando, donde oramos los unos por los otros, donde presentamos las necesidades y sabemos que tú eres el que va a hacer la obra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Hermanos y hermanitas y amigos, estamos felices, estamos muy contentos porque el Señor contesta nuestras oraciones, felices de haber podido estar con ustedes en esta noche tan maravillosa. Y recuerden que mañana a las 7 estaremos también en oración, en devocional, un ratico con el Señor, clamándole a Él, porque debemos de convertirnos de verdad en cristianos piadosos, que también oramos siempre al Señor. Así que Dios me los bendiga, los esperamos el viernes a las 7 de la noche con una palabra especial que trae el Señor el viernes para nuestras vidas, y el domingo 10 de la mañana también estaremos transmitiendo. Bendiciones a los hermanos que nos ven en los Estados Unidos, que nos ven en varios lugares, nos ven en España, en Inglaterra, en México, allí en Chile, en el Ecuador. Bendiciones para todos ustedes, los de Cartago y los de Colombia, a sus alrededores. Dios les bendiga. Felices peñas. Les amamos, Dios les guarde.